Bienvenidos a Somos Bienestar, tu podcast de salud junto a Mega Labs. Soy Krishna Suárez y hoy vamos a hablar sobre una condición que muchas personas padecen sin saberlo. Estamos hablando del reflujo gastroesofágico, conocido como ERGE. Para entender mejor qué es y por qué ocurre esto y cómo se puede manejar, conversaremos hoy con la doctora Carolina Silva. Ella es gastroenteróloga clínica, especialista en endoscopía diagnóstica y terapéutica, y en endoscopía bariátrica, quien nos ayudará a despejar todas las dudas sobre esta enfermedad tan frecuente. Bienvenida, doctora. Es un placer tenerla con nosotros. Buenos días, es un honor la invitación de Mega Labs para hablar de un tema tan frecuente como es enfermedad por reflujo gastroesofágico, también conocido como ERGE. Muchas gracias, doctora. Quiero que empecemos por algo muy simple y esto es, ¿qué es el ERGE? Realmente he escuchado muchas veces esa palabra y creo que es una enfermedad muy común hoy en día, pero me gustaría que le cuente a todas las personas que nos están viendo hoy, ¿qué es? El aumento del ácido del estómago, normalmente tenemos una producción de cierta cantidad para la mezcla de los alimentos y cierto proceso, ¿no? Cuando esto aumenta, sube al esófago y quema. Quema el esófago, se puede también afectar las vías respiratorias, que muchas veces nos derivan pacientes por problemas respiratorios y no así necesariamente por los síntomas típicos que ya hablaremos a continuación, que es el ERGE. Y ahora, doctora, ¿cuáles son los síntomas más, bueno, estábamos hablando de eso, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas más característicos que uno puede tener? Bien, los síntomas típicos es acidez, que se traduce como ardor en el estómago, dolor, algo que sube y quema, algunos le llaman pirosis, sabor amargo en la boca, son los síntomas más característicos, ¿no? Hay otros síntomas que se llaman extraesofágicos, que es dolor de pecho, el paciente piensa que se está infartando, eh, sinusitis a repetición, dolor de oído, manifiestan como una flema, como una tos seca, tos de ahogo, el paciente está durmiendo y se despierta con esta tos, ¿no? Son diferentes síntomas que no necesariamente lo relacionan con lo que es el tubo digestivo. ¿Y de qué manera, doctora, puede afectar la calidad de vida y quiénes lo pueden padecer? El ERGE lo pueden padecer desde el nacimiento y durante todas las etapas de la vida, ¿no? Afecta mucho la calidad de vida porque estamos hablando de algunos de los síntomas son dificultad para deglutir también, entonces el paciente cuando tiene alguna molestia, algún síntoma, no tiene una calidad de vida adecuada. Esta molestia lo lleva a tener mal humor, aparte de no puede estar en reuniones porque está con tos, está como con resfrío a repetición, entonces afecta bastante la calidad de vida. Doctora, ¿quiénes lo pueden padecer? Antes de la entrevista hablábamos porque yo recuerdo en algún momento estos síntomas que no sabía qué eran cuando estaba embarazada. ¿Las embarazadas también lo padecen? Sí, o sea, uno de los primeros síntomas que la mujer se puede dar cuenta que está en gestación es porque empieza con reflujo, que es acidez, aumento del ácido en el esófago, algo que le quema, náuseas, vómitos, porque desde el momento de la concepción hasta las 20 semanas se produce una enzima en el estómago que es estimulada por la placenta. Entonces ahí empiezan los síntomas. Pasan las 20 semanas feliz de la vida a disfrutar de la gestación. El sufrimiento es hasta las 20 semanas. Hasta las 20 semanas. Qué bueno saberlo. Doctora, ¿y quiénes más lo pueden padecer, aparte de las embarazadas? Eh, Hay un porcentaje, ¿no? El aumento del ácido en el estómago, el 60% es por causas emocionales. Estamos hablando desde estrés, ansiedad, angustias, nervios, preocupaciones. Muchas veces el estrés del día a día, hay personas que se estresan por decirte de conducir, ¿no? Este, es la principal causa. El otro 40% son alimentos y medicamentos. Es decir, que tenemos que tener cuidado con nuestros hábitos y también con la alimentación, ¿no? Porque entiendo que la alimentación, el estrés, bueno, lo mencionaba hace un momento, puede desencadenar en tener este reflujo que a veces no sabemos
de qué se trata y nos sentimos súper mal porque además te cambia el humor. ¿Puede Cambia cambiarme el humor, doctora? totalmente. ¿Sí? Sí. Ok, ¿qué tipo de alimentos yo debería dejar, por ejemplo, de consumir si es que yo en este momento estoy padeciendo alergia? Principalmente tabaco o si una persona está fumando cerca tuyo, ¿no? Porque el humo del cigarrillo en realidad es lo que aumenta la producción de ácido. Alcohol, los cítricos, chocolates, café. El café, ojo, no es porque haga propaganda, pero el café liofilizado, por su mecanismo de elaboración, no produce mayor cantidad de ácido. Entonces, ese sí podrían tomarlo. Lo, los sabores a menta, pastillas, chicle, todo lo que tiene levadura, el pan, las masitas, el cuñapé, el pan de arroz, picantes condimentos, tomate, cebolla, ajo y jengibre son los que están demostrados científicamente que aumentan la producción de ácido. Ahora me preguntarás, ¿por qué el jengibre si el jengibre se da justamente para esto? Ya. El jengibre cuando está dosificado, cuando viene en cápsula que está testeado y tiene la dosis adecuada, nos ayuda, es excelente. Pero el jengibre que le colocamos a los alimentos, no sabemos la dosis, la mezcla, entonces ahí es cuando produce aumento de el ácido. Incluso el jengibre que preparamos en ayunas no es lo más aconsejable si no tenemos la dosis adecuada. Doctora, ¿y cómo se realiza el diagnóstico y cuándo yo sé que debo ir a visitar a mi médico? ¿Cuál es la alerta que me tiene que decir, Krishna, estás con alergia, visita a tu médico? Mm. Acidez persistente, persistente hablamos de acidez de 7 a 15 días que no pasa, ¿no? Dolor a nivel de lo que llamamos la boca del estómago, que para nosotros lo mencionamos como epigastrio. Cuando hay una flema continua, tos de ahogo que ya ha sido descartada por causa tanto cardiológica como la parte de neumología, eh, flema, dificultad para deglutir los alimentos, algo que sube y quema, son los síntomas típicos que no deberían pasar más de 10 a 15 días que el paciente tiene que consultar. Entonces ahí yo debo visitar a mi médico. Exacto. Si no visito a mi médico, en qué puede desembocar esto? Esto a la larga, como el ácido sube y quema el esófago tiene otro pH, primero lo que va a ocasionar son lo que llamamos esofagitis, que es como cuando te quemas con agua caliente, ¿no? Está irritado, está lastimado. Después eso se vuelve crónicamente, estamos hablando en periodo de 3 a 5 años, y van cambiando esas células y viene el esófago de Barrett. El esófago de Barrett es premaligno, entonces pasa otro tiempo, esto no es inmediato el progreso, unos 7 a 10 años, y ya encontramos cáncer de esófago. O sea que es muy importante ir Eh, a tiempo, correcto. Y visitar a nuestro hacerlo, médico a tiempo. los seguimientos, si el profesional te dice a los 3 meses un control, es a los 3 meses, si es a los 6 meses, al año, a los 2 años, mucho varía de lo que se encuentra en los estudios no correspondientes. Doctora, ya hablamos de la alimentación mala, la que no debemos comer, la que no debemos utilizar cuando tenemos estos síntomas. Ahora vamos a la buena. ¿Qué alimentación yo debería tener para evitar que esto empeore? Ya. Dentro de las frutas, por decirte, puedes papaya, pera, manzana, la banana, la lima, es en realidad es el único cítrico que puedes consumir, pero la pulpa, no la cáscara, porque se hace refresco de cáscara y eso cambia, ¿no? Se vuelve Es ácido. más ácida, claro. Exacto. Eso me parecía raro porque normalmente te dicen, no, cuando te duele el estómago no tomes ningún cítrico, porque ahí se te va a matar. Pero la lima, la pulpa, es Ok. excelente. La cáscara no. Después, todos los tipos de carnes puedes, que sean al horno, a la parrilla, hervidos, ¿no? Evitar lo que pase por aceite. Todos los tipos de ensaladas, sea hervidas, al vapor o sea crudas, y le puedes poner tu toque de aceite, de sal para darle el sabor, incluso un toquecito de salsa soya, como les guste, pero este, evitar tomate, cebolla. Incluso por decirte, la cebolla que le colocan al arroz para darle el sabor a la sopa, en estos pacientes no está indicado. Perfecto, doctora. Muy buen consejo. Ahora, ¿qué tipo de tratamientos existen actualmente para el alergia y cuándo esto puede desembocar en una cirugía? Ya.
En primer lugar, tenemos que hacer el diagnóstico. El diagnóstico lo hacemos por medio de endoscopía, ¿sí? Que la endoscopía, no le tengan miedo, se hace bajo sedación asistida, el anestesiólogo le coloca en vena un sedante, se duermen, no es una anestesia, se introduce un tubito muy finito, más finito que una lapicera por la boca, se estudia bien el esófago y estómago. En base a lo que vemos en el esófago, si está quemada, cuántas caras, ya son clasificaciones endoscópicas, ahí decimos que el paciente tiene reflujo. El otro estudio, que es el gold estándar para ver la hernia de hiato, que muchos pacientes asocian la hernia de hiato con reflujo, se llama serie esófago gastroduodenal o esofagograma. Se da a tomar un líquido, se sacan varias radiografías y te mueven en una máquina, te van rotando. Entonces ahí se ve si tienes hernia, hasta dónde va el reflujo, tercio medio, superior, y de acuerdo a eso ya hacemos el esquema de tratamiento. No todos los pacientes tienen el mismo esquema de tratamiento. De acuerdo a estos dos estudios se realiza, ¿no? Entonces, ahora, para el tratamiento, la clave es dieta, no utilizar cosas que nos aprieten la parte abdominal superior, fajas, cinturones, pantalones bien apretados, ¿no? Porque eso hace automáticamente que suba, ¿no? El ácido o los alimentos del estómago al esófago. Después tenemos los bloqueantes del ácido y los procinéticos, que son medicamentos que evitan que los alimentos suban. O sea, es una combinación de medicamentos, dieta y medidas higiénico-dietéticas. Doctora, ¿y qué pasa si yo no lo atiendo a tiempo? ¿Qué pasa si yo estoy con ERGE y bueno, me descuido y definitivamente no hago lo que el doctor me dice o no visito al doctor? ¿Qué complicaciones puedo tener cuando yo tengo ERGE y soy descuidada con mi salud? Puedes llegar a un esófago de Barrett y con los años puedes cursar un cáncer de esófago. Eso que hablábamos hace un momento, ¿no? Exacto. Que decíamos que puede desembocar en un cáncer y ya eso, obviamente, estamos hablando de palabras mayores. Exacto. Y algo que les recalco así, ¿no? No nos acostumbremos a vivir con molestia, no lo hagamos parte de nuestro día a día. No es normal tener acidez, reflujo, carraspera, también como algunos le llaman flema, levantarse con tos de ahogo, porque al final hay muchos pacientes que llegan después de 2, 3 años y dicen, pero yo esto lo tenía, es parte de... O sea, ya, porque uno, es más, van por otro tipo de dolor o fueron a emergencia por otra causa y ya cuando uno les está haciendo el interrogatorio, sí, pero, o sea, no es normal, no normalicemos el no sentirnos bien. Doctora, y una última pregunta que esto a mí es una pregunta personal porque obviamente tenemos pequeños en casa. Un niño, ¿cómo podemos detectar si es que está padeciendo ERGE? Va a tener náusea, va a rechazar los alimentos. No todos los niños es, no, porque es capricho, porque no le gusta, porque no quiere. Hay que ir identificando, ¿no? Algunos vomitan, otros van a tener dolores abdominales recurrentes, ¿no? Con ciertos alimentos. En lactantes son los niños vomitadores, ¿no? Ellos tienen reflujo, entonces, por eso es que no hay ni una edad para decir, desde acá empezamos a hacer estudios para investigar reflujo. ¿Por qué? Porque los lactantes empiezan con reflujo y las endoscopías la podemos realizar realizamos a partir del mes de nacido y de acuerdo a lo que el pediatra o el neonatólogo nos va guiando a los 3, 6 meses, ¿no? Pero también es Porque importante. es muy importante porque estos niños se acostumbran a vivir con molestias y a la larga son los que nos encontramos a los 15, 20 años ya con un esófago de Barrett. ¿Por qué? Porque vienen desde la infancia, desde el nacimiento con reflujo. Importante, mamis, ahí estar siempre con el ojito mirando a nuestros niños. No es normal que el niño padezca de reflujo, como dijo la doctora. Doctora, finalmente, ¿tiene relación el reflujo con otras enfermedades como por ejemplo el asma o la EPOC? En los últimos estudios, desde hace 3 años a la actualidad, sí. ¿Por qué? Porque el ácido, como les decía, va hacia el esófago, quema, entonces eso hace que haya dolor de pecho, que aumente el EPOC y que aumente el asma. ¿Algún consejo, doctora, que quiera decirles a todas las personas que los están viendo hoy para poder quizás evitar el ERGE o cuando ya lo tienen, visitar a un especialista como usted? El principal consejo es
ir sacando de la alimentación los alimentos que hasta que llegue al médico ustedes vean que le causan daño. Por decirle, se comen una empanada, ven que la empanada le causó acidez, molestia, sáquenla de la alimentación. Una mandarina, ¿no? Entonces, ese es el principal consejo, ir evaluando los alimentos que le van haciendo daño hasta que puedan llegar al profesional y el profesional ya de acuerdo a los síntomas les irá orientando con qué estudios inician o qué tratamiento inician, ¿no? Como les decía, cada paciente es un mundo, es una persona. Muchas gracias, doctora. Ha sido un placer tenerla con nosotros. Si nos puede decir, por favor, dónde podemos encontrarla para hacer alguna consulta a todas las personas que nos están viendo en esta entrevista el día de hoy. Trabajo en el Centro Médico Foglianini, en Medical Center, en Udime. Tengo una página del Face que es una página educativa y transmito al vivo los casos de endoscopía, los casos clínicos, también las tomas de biopsia correlacionado con el diagnóstico final. Es la página de doctora Carolina Silva. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos por seguirnos una vez más en tu podcast de salud. Somos Bienestar junto a Megalabs. Será hasta una próxima oportunidad. Megalabs. Somos Bienestar.